Hoy nos metemos de lleno en el universo un poco enrevesado del autor español Luis G. Martín, un escritor que no le tiene miedo a mirar de frente las contradicciones más bestias de la vida. Y para que nos hagamos una idea de por dónde van los tiros, su punto de partida es este. Él dice que la vida es un sumidero de mierda, así, sin anestesia. Es una visión del mundo desoladora, sí, y es el pilar de su filosofía, un pesimismo radical. Entonces, claro, la pregunta es, si la realidad es así de absurda, ¿qué demonios nos puede salvar? Bueno, pues las respuestas que da Martín son como poco provocadoras, diría que hasta inquietantes. Vamos a verlas. Para entenderlo todo, haremos un viaje por varios puntos clave. Primero, su corazón roto y remendado. Luego, nos asomaremos a ese monstruo interior del que tanto habla. Veremos por qué defiende la píldora azul de la felicidad, o sea, la mentira. Después, un tema durísimo, la anatomía del odio. Y cerraremos analizando su moral en un mundo que él considera absurdo y cómo encaja todo eso con su vida pública. Pues venga, empezamos por el principio, por la juventud de Martín. Una época en la que él se sentía, pues eso, roto por dentro y, como tantos, buscó una cura, una solución, en la psicología. Todo empieza a los 15 años. Al descubrir su homosexualidad, él mismo dice que sentía que tenía el corazón podrido por una enfermedad maligna. Fijaos qué palabras. Esa sensación de ser defectuoso, que está totalmente atravesada por un sentimiento de vergüenza, lo llevó a probar dos terapias que no podían ser más distintas. Y ojo, porque esto va a marcar toda su vida y, por supuesto, toda su obra. Vale, aquí si nos ponemos las gafas de psicólogo por un momento, el choque es brutal. Por un lado, la terapia conductual. El objetivo, corregirle. Básicamente, intentaba cambiar su comportamiento, su homosexualidad, fomentando mecanismos de defensa como el distanciamiento, la despersonalización, en definitiva, borrar una parte de su yo. Y por otro lado, la terapia humanista, que iba justo en la dirección contraria. Aquí el objetivo era la autorrealización, la aceptación. No se trataba de cambiar, sino de llegar a ser un ser humano completo. Era un viaje para construir e integrar ese yo, no para amputarlo. Y claro, toda esta lucha interna, este intento de integrar las piezas de sí mismo, acabó convirtiéndose en una obsesión literaria que le ha acompañado toda la vida. Una obsesión con una de las criaturas más famosas de la historia de la ficción. Él mismo lo dije, mi literatura está llena de Frankensteins. Pero ojo, no habla de monstruos con tornillos en el cuello. Habla de ese sentimiento monstruoso, sí, de sentirse un marginado, de sentirse construido a partir de piezas de otros que no terminan de encajar del todo. Y este personaje, Frankenstein, tiene unas características muy claras. Es alguien con una identidad hecha de trozos de otros. Un monstruo solitario que quiere amar pero no puede. La sociedad lo rechaza, lo odia, lo expulsa, y al final los celos o la venganza lo convierten de verdad en un monstruo. Lo que es fascinante de esto es que es un reflejo perfecto del concepto del yo fragmentado de la terapia Gestalt. Esa idea de que estamos hechos de partes, a veces en conflicto, y que pasamos la vida intentando unirlas. Sus personajes, que a menudo tienen personalidades dobles o contradictorias, son exactamente eso, la encarnación de esa batalla interna por la integridad. Bien, tenemos un panorama bastante desolador, ¿no? La realidad es un sumidero, el yo es una especie de puzzle frágil. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde narices está la felicidad? Bueno, pues la respuesta de Luis G. Martín es radical, muy radical. Él nos lanza esta pregunta directamente. ¿Qué elegiríamos? ¿Una verdad cruda y que nos haga infelices? ¿O una ficción bonita y que nos dé consuelo? Y esto no es un simple juego mental o un debate de filosofía de bar. Para él, es una auténtica guía para la vida. Aquí tenemos el dilema de Matrix, básicamente. La píldora roja es la verdad cruda, una lucidez que te hace infeliz, aceptar que la vida es absurda y que la dignidad o la libertad son, mitos. Y luego está la píldora azul, la mentira curativa, una irrealidad feliz. Su postura es clarísima. Él prefiere vivir en Matrix si eso le trae la felicidad. Prefiere una vida falsa si ese es el precio a pagar. Y aquí vemos cómo esa búsqueda de integridad, tan propia de la terapia humanista, choca con una necesidad más urgente: construir una ficción, una mentira, que nos salve del pozo. Pero claro, esta filosofía se pone a prueba de la forma más dura posible. ¿Qué pasa cuando pasamos del monstruo interior, de esa metáfora, al monstruo de carne y hueso? Pues Martín decide confrontarlo. Y lo hace analizando uno de los crímenes más espantosos de la historia reciente de España. Para su libro El odio, investigó a José Bretón, el hombre que asesinó a sus 2 hijos pequeños para vengarse de su mujer.
El objetivo de Martín, y esto es importante, no era justificarlo, ni mucho menos. Lo que quería era intentar descifrar la mente de un asesino, meterse ahí dentro para explorar de dónde viene la maldad humana. El proceso fue largo y complejo. Estuvo más de 3 años escribiéndose cartas con Bretón en la cárcel. Su objetivo era muy claro: explorar la vileza humana, entender la crueldad en su forma más extrema. El punto culminante fue una entrevista cara a cara en la que, por primera vez, Bretón le confesó el crimen. Pero aquí vino la polémica. El libro, que iba a salir en 2025, se paralizó al saberse que la madre de los niños no tenía ni idea del proyecto. Y es que el punto clave, y lo que genera todo el debate, es que el libro se basa única y exclusivamente en el testimonio del asesino. El dilema ético y legal que esto plantea es, como se pueden imaginar, enorme. Después de todo esto, de esta visión tan oscura de la humanidad, uno pensaría que su postura política sería la de la apatía total, ¿no? La de sálvese quien pueda. Pues no. Y aquí llega quizá la mayor contradicción de Luis G. Martín. Por un lado, tenemos al activista pragmático. Es un miembro activo del PSOE, incluso llegó a escribir discursos para el presidente Pedro Sánchez. Es alguien que cree en remangarse y solucionar problemas reales. Pero por otro lado está el escéptico moral, el mismo que piensa que conceptos como dignidad, igualdad, libertad son solo mitos o literatura, historias que nos contamos para poder aguantar la vida. La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible trabajar para mejorar una sociedad si no cree en sus cimientos morales? Esa es la gran paradoja de su vida. La política entendida como una acción práctica y necesaria, enfrentada a un escepticismo moral que es absoluto. Y así llegamos al final de nuestro recorrido, al momento de intentar entender cómo se unen estas dos mitades que parecen irreconciliables, el escéptico y el activista. ¿Cómo se resuelve esta paradoja? Pues para Luis G. Martín, la conclusión es que su pesimismo radical no lleva a quedarse quieto, no lleva a la inacción. Todo lo contrario, le lleva a tomar una decisión. Y su conclusión es que en este mundo absurdo y sin un sentido predefinido, necesitamos dos cosas para sobrevivir. Por un lado, ficciones personales, nuestras propias mentiras curativas, para que la vida sea soportable. Y por otro, acción pragmática, arremangarse, para que esa vida sea al menos un poco mejor. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es tan potente como inquietante. Si la moral es, al final, una ficción que cada cual se escribe a su medida, ¿qué elegimos ser cada día? ¿El monstruo o el santo? Su obra, en el fondo, es eso, un desafío para que cada uno de nosotros construya su propio sentido en mitad de este mundo absurdo.